Shalom, shalom familia, soy su hermana Hadassah desde Chile, estudiante del Moré Rico Cortés. A raíz de algunas peticiones de hermanos que necesitan interiorizarse acerca del mes de Elul y las oraciones de Selijot, quiero compartir un poquito de información al respecto, explicar qué es un Selijot, para los que quieren también implementar las oraciones y cómo podemos llevar a cabo de una manera más cercana esta hermosa tradición como lo hacen nuestros hermanos mayores, la Casa de Judá. En esta cápsula abordaremos los siguientes puntos. ¿Cuál es el mes de Elul? ¿Cuál es la raíz de la palabra Elul? ¿El calendario hebreo es de origen babilónico? ¿Qué significa la palabra Elul? Elul, mes de arrepentimiento. ¿Qué son los Selijot y cuál es su propósito? ¿Dónde se originan los Selijot? ¿Por qué los hacemos de madrugada? ¿Cuándo comienzan las oraciones del Selijot? ¿Por qué no las recitamos en Shabbat? Este es el orden cronológico de los meses según el calendario civil hebreo. Y comienza con el mes de Tishri, a diferencia del calendario religioso que comienza en el mes de Nisan o Aviv. Tishri, séptimo mes del calendario religioso. Heshvan, octavo mes en el calendario religioso. Kislev, noveno mes en el calendario religioso. Tevet, décimo mes en el calendario religioso. Shevat, 11 mes en el calendario religioso. Adar, doceavo mes en el calendario religioso. Adar 2, mes adicional en los años bisiestos o treceavo mes. Nisan, primer mes en el calendario religioso. Iyar, segundo mes en el calendario religioso. Sivan, tercer mes en el calendario religioso. Tamuz, cuarto mes en el calendario religioso. Av, quinto mes en el calendario religioso. Elul, sexto mes en el calendario religioso. Es importante recordar que el pueblo hebreo tiene 4 cabezas de año y el calendario civil nos ayuda a llevar la cuenta para el año del jubileo, mientras que el religioso nos guía en festividades y citas con el Eterno. La palabra Elul proviene del arameo y tiene una etimología relacionada con la raíz hebrea Aleph, Lamed, que significa buscar o inspeccionar. Esto refleja el tema central del mes, que es la introspección, la búsqueda del arrepentimiento o teshuvah, la preparación espiritual antes de las altas fiestas. En arameo, la palabra Elul significa búsqueda o inspeccionar lo que está en la línea con el propósito del mes como un tiempo para autoevaluarse y el arrepentimiento. En hebreo, la raíz tiene connotaciones de investigar o analizar, lo cual también está relacionado con la idea de examinar nuestras acciones y mejorar nuestra relación con el Eterno durante el mes de Elul. Uno de los enfoques más populares de la interpretación de la palabra Elul es el acrónimo de la frase de Cantar de los Cantares 6.3, Ani ledodi, bedodi li. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Esta interpretación fue popularizada por rabinos en la Edad Media, particularmente en la tradición espiritual y hasídica. Los nombres de los meses del calendario hebreo tienen su origen en Babilonia. La tradición de usar estos nombres comenzó durante el exilio hacia Babilonia en el siglo VI antes de la era común, cuando los judíos adoptaron muchos elementos culturales, lingüísticos de Babilonia. Antes del exilio, los meses del calendario hebreo se conocían principalmente por su orden numérico, como el primer mes, el segundo mes, el tercero, etcétera, como se mencionan en la Torá. Sin embargo, en el nombre de Elul nos encontramos con un significado diferente, no atribuido a una deidad, sino a un tiempo específico, a una temporada. Pensando en esto, tal vez usted me podrá decir, hermana Hadassah, ¿por qué nosotros tendríamos que usar los nombres que se usaban en Babilonia? ¿No sería eso una especie de afrenta al Eterno que ya había determinado que los nombres de los meses eran solo el número o su orden? Sin embargo, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta. A través de el correr de la historia de la humanidad, siempre hemos tenido tendencia a adoptar ciertas terminologías
El mismo idioma español está altamente influenciado por el árabe, por el latín. Muchas de nuestras palabras tienen un origen que no agrada al Señor y no lo sabemos. En nuestro hablar diario usamos palabras como ojalá. O también cada vez que decimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, o cuando mencionamos los meses de nuestro calendario gregoriano, nos encontramos también nombrando a deidades paganas, pero no habíamos caído en cuenta de que estábamos haciéndolo porque no lo sabíamos. Ahora y en este tiempo, ¿cómo podríamos hacer para comunicarnos, para escribir un documento legal, por ejemplo, una carta, si no queremos escribir, por ejemplo, diciembre, o no queremos escribir septiembre, o no queremos escribir jueves, o no queremos escribir domingo? Simplemente tenemos que entender, hermanos, que hay cosas que aun y cuando su origen no es el óptimo, nosotros mismos no estamos dando tributo, sino que estamos comunicándonos con las herramientas de lingüística que tenemos, y tal vez no son las óptimas ni las que quisiéramos, pero son los que tenemos. De la misma forma, nuestro pueblo no adoptó nombres babilónicos para dar tributo a ellos, sino que fue parte de cómo su cultura se fue desarrollando por medio de la influencia de los pueblos con los que convivían. El nombre Lul en el calendario hebreo proviene del acadio Ululu, que se refiere a la temporada de cosecha o maduración. El mes de Ululu en el calendario babilónico era el último mes del año agrícola, marcando un periodo significativo y de recolección para preparación para el año siguiente. Este mes estaba asociado con el final del verano, cuando las cosechas estaban listas para ser recogidas. No está directamente relacionado con una deidad específica como en alguno de los otros meses, pero sí tiene una conexión simbólica con la agricultura y la preparación de la cosecha. El concepto de Lul como mes de arrepentimiento y preparación espiritual ha sido desarrollado y enfatizado por varios rabinos y estudiosos judíos a lo largo de siglos. En este periodo profundizamos en el significado de la tradición hebrea, ya que es considerado un tiempo de introspección, de arrepentimiento, preparación espiritual para las altas fiestas, para Rosh Hashanah y Yom Kippur. Las oraciones de Selijot, o perdones en hebreo, son una parte fundamental en la tradición hebrea, especialmente durante el mes de Lul y los días temibles, Yamim Nogaim, que preceden a Yom Kippur. Su origen y desarrollo está profundamente arraigado en la historia y la espiritualidad del pueblo hebreo. El concepto de la Selijot tiene sus raíces en la tradición bíblica. El texto Bravá Batra 123a menciona que los patriarcas Abraham, Yitzhak y Jacob instituyeron las 3 oraciones diarias, pero no hace referencia específica a la Selijot. Sin embargo, la idea de buscar el perdón divino es un tema recurrente en la Torá y en los profetas. Muestra de esto es que a lo largo de las Escrituras nos encontramos con pasajes como el de Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y los perdonaré y sanaré su tierra. La tradición de los Selijot está tomada íntegramente de las Escrituras, tanto explícita como implícitamente, de los Salmos, de Nehemías, Daniel, entre otros, y consiste en una serie de oraciones y súplicas que se realizan en los días previos a Rosh Hashanah, durante los primeros días de Lul, el mes de preparación para las altas festividades del calendario hebreo. El desarrollo formal de las Selijot, como las conocemos hoy en día, conmenciona el periodo gaónico entre el 589 y el 1038 después de la era común en Babilonia. Los gaonitas, líderes espirituales de las academias talmúdicas de Surá y Pumbedita, fueron los primeros en codificar y estructurar estas oraciones.
Según el historiador Ismar el-Boghem, argumenta que las primeras menciones explícitas de la Selijot como una práctica establecida aparecen en los escritos de Rab Amram Gaon en el siglo IX después de la Era Común en su Sidor, libro de oraciones. Esto sugiere que la práctica ya estaba bien establecida en Babilonia para ese entonces. La recitación de la Selijot en las primeras horas de la mañana tiene varias explicaciones. El rabino Moshe Isserles, en su comentario, el Shulchan Aruch, sugiere que este es un momento de misericordia divina, basándose en el versículo "Por la mañana oirás mi voz" del Salmo 5:4. Desde una perspectiva práctica, el rabino Yosef Karo explica que recitar la Selijot antes del amanecer permite a la comunidad cumplir con la práctica sin interferir en sus obligaciones diarias. De esta forma cumplimos con nuestras obligaciones diarias en nuestros trabajos, colegios, universidades, sin dejar de lado lo más importante, que es nuestra comunión con el Eterno, y sobre todo este tiempo de unirnos a nuestro pueblo en una súplica colectiva. Es importante saber que existen diferencias significativas entre las tradiciones sefardí y ashkenazí en cuanto a la recitación de la Selijot. Los sefardíes comienzan a recitar la Selijot desde el segundo día de Elul, que para nosotros este año será el próximo 4 de septiembre. Sin embargo, los ashkenazíes generalmente comienzan el domingo antes de Rosh Hashanah, asegurándose de tener al menos 4 días de Selijot antes de la llegada de Rosh Hashanah. En primer lugar, es un día de gozo. El Shabbat es un día de alegría, de celebración. La recitación de la Selijot, que son oraciones de ruego y de súplica, se consideran inapropiadas para el Shabbat, ya que el día está destinado a la tranquilidad y a la alegría, al descanso. Introducir un tono de arrepentimiento y lamento en el día de regocijo podría contradecir el espíritu del Shabbat. En segundo lugar, las reglas litúrgicas nos muestran que hay normas específicas que regulan la inclusión de ciertos tipos de oraciones en los servicios de Shabbat. La tradición establece que ciertas oraciones y rituales de petición no se llevan a cabo durante el Shabbat para mantener el carácter festivo y gozoso de este día. Las oraciones de Selijot representan una tradición rica y compleja que se ha desarrollado a lo largo de más de un milenio, desde sus orígenes en la Babilonia gaónica hasta su difusión global. Estas oraciones han evolucionado para reflejar las experiencias históricas y espirituales de nuestro pueblo hebreo. Su recitación en las primeras horas de la mañana durante el mes de Elul y los días temibles sigue siendo una práctica significativa que conecta a los hebreos contemporáneos con su herencia ancestral y les proporciona un medio para la introspección y el arrepentimiento colectivo. Para ir finalizando, me gustaría compartirles algo muy hermoso que aprendí de nuestra tradición. En la tradición jasídica hay una frase muy hermosa para el mes de Elul, que es: el rey está en el campo. ¿Qué significa esto? El rey alude a Adonai y el campo alude a un lugar cercano, porque cuando el rey está en el palacio es un lugar de difícil acceso debido a las ocupaciones del rey, a sus reuniones y a los protocolos que deben cumplirse para tener una audiencia con el rey. Sin embargo, cuando el rey sale a caminar al campo, todos aquellos que no tenían los protocolos necesarios para acercarse, ahora pueden venir a hablar con él. Mientras el rey camina, los trabajadores, los jornaleros, la gente que trabaja en el campo, la gente tal vez de una clase inferior, la gente que no tenía un estatus, podía acercarse al rey.
y podía extenderle sus necesidades. El rey caminaba entre el pueblo justamente con el deseo de conocer cuáles eran las necesidades de su pueblo, qué era lo que su pueblo demandaba de él. En este mes entonces nuestro pueblo dice a todos los suyos: el rey está en el campo. Para nosotros como asamblea de Adonai, hoy es importante entender que en este mes nuestro rey ha dispuesto su corazón y su oído para escucharnos. Hoy ya no importa si tenemos un título jerárquico, no importa si tenemos un título eclesiástico. En este mes es tu corazón el que va a hablar hacia tu rey y que él tiene la disposición de acercarse y escucharte, de escucharnos. Por lo tanto, mis hermanos, durante todo el mes de Elul, no olvides, el rey está en el campo. Siéntete libre de llamar su atención, de hablarle, de dirigirte a él, porque él ya está dispuesto a escucharte. Antes de despedirme y agradecida de que estés viendo esta pequeñita cápsula informativa, te dejaré en la cajita de descripción de este video un enlace para que puedas descargar las oraciones de Selijot básicas que nuestro moré Rafi González generosamente nos ha compartido. Por si quieres ser partícipe de este importante tiempo de oración colectiva de nuestro pueblo, no te quedes fuera. Y si no tienes una congregación donde participar regularmente, te pido por favor que consideres unirte en las transmisiones de Roca Eterna Hain City, en donde podrás encontrar parte de este tipo de enseñanzas y mucho más. Desde ya, quedo inmensamente agradecida por tu tiempo y tu disposición. Que el Eterno te bendiga y te preserve. Shalom.